bueno, el día de hoy tenemos el gusto de reunirnos. Estamos de modo internacional, ¿verdad? Porque el doctor viene de Nicaragua, aunque ya es más mexicano. Es el doctor Juan Collado, cardiólogo, internista, y nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, del Doctors Hospital. Y bueno, es un placer recibirlos a todos ustedes. Nos da mucho gusto a la mesa directiva y una servidora que podamos volver a vernos, a retomar estas pláticas. Esperemos que en lo sucesivo pues cada vez nos animemos más a venir en forma presencial. Es un gusto y bueno, el doctor nos va a hablar de un tema muy interesante, obviamente actualizado y aterrizado a nuestra especialidad, y bueno, es lo que es la protección cardiorrenal, que me anticipo a decir que no solamente es del internista, del endocrinólogo, ni siquiera del nefrólogo. Ahora la parte de cardiología es súper importante. Bueno, bienvenido, doctor, muchas gracias, adelante. Bueno. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, doctora. Y bueno, qué bueno otra vez estar en modo presencial, tanto por vía Zoom, ¿no? Y todo esto. Pero bueno, como bien nos comentaba la doctora, es algo interesante. Ha habido una transformación en relación al manejo de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y algo muy chistoso, si ustedes recuerdan el origen, vamos a hablar un poco de los SGLT2, que nacieron para el control glucémico. Sin embargo, después del primer estudio que salió en el 2015, con el estudio en PARREC, se vio que había una disminución del riesgo cardiovascular relacionado a mortalidad, pero la gran pregunta en ese entonces era ¿a través de cuál? O ¿a través de cuál era el proceso? ¿No? Entonces, cuando salen los diferentes subanálisis de todos estos estudios, ya hablando después del estudio de Claire y todo lo demás, se vio que el MACE era movido por el tema de reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, a raíz de eso, detona todos los estudios ahora relacionados con los SGLT2 en el aspecto de la insuficiencia cardíaca. Esto es básicamente lo que hasta hace un tiempo se conocía en relación a lo que teníamos que hacer con el tema de insuficiencia cardíaca. Teníamos primeramente el bloqueo, vamos a valga la redundancia, con los beta bloqueadores, que era a través del sistema nervioso simpático. Teníamos la parte del IECA, el ARA2, y el ARNI, que era el bloqueo neurohumoral que ocurría en este tipo de pacientes. También teníamos la parte de remodelado ventricular, y que bueno, al final todo esto también generaba que tuviéramos un impacto en el tema de insuficiencia cardíaca. Entonces, estos son vamos a decirlo, los tres pilares que había en el manejo de la insuficiencia cardíaca hasta prácticamente 2018, que sale el estudio de la Baja Failure precisamente, donde se vio, y vamos a platicar un poco acerca de él, de que hay una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca con este fármaco. Entonces, el tema de la insuficiencia cardíaca sabemos que tiene un impacto. Todo paciente que sufre un evento cardiovascular, un infarto, aunque se le haga una intervención, se haga todo en tiempo, un periodo de ventana, así un escenario ideal, al final van a desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el tema de esto? Que la prevalencia pues va incrementando. Si ustedes recuerdan, ahorita vamos a repasarlo, tres tipos en base a la fracción de eyección se subdivide la insuficiencia cardíaca: reducida, menos de 40, rango intermedio entre 40 y 49, y preservada se conocía que era por arriba de 50, basado únicamente en la fracción de eyección. Pero ¿qué sucedía? Esto se vuelve un ciclo vicioso, como lo veremos más adelante, ya que cada vez que el paciente se deteriora de su clase funcional y requiere una hospitalización por ella, su mortalidad incrementa de manera exponencial. Incluso se llega a ver de que a pesar de todo esto, existen todavía ciertas necesidades en el manejo oportuno del paciente con insuficiencia cardíaca. Ese es el ciclo habitual que tiene un paciente, ¿no? Tenemos el tema, el riesgo primero en desarrollarla, que habitualmente aquí este riesgo
lo ven a lo mejor más ustedes, en el sentido uno del paciente con factores de riesgo, pacientes con diabetes, entonces se encuentran en un estadio igual. Posteriormente, una vez que lo desarrolle, a pesar de que utilizamos todas las terapias, inclusive las terapias invasivas como cardioverte o colocación de un marcapaso, existe todavía un riesgo residual, a pesar de toda la terapia que nosotros estamos manejando. Y que esto otra vez tenga un empeoramiento y que el paciente vuelva a requerir una hospitalización. Se dice que si un paciente se hospitaliza de 3 a 4 veces en un año, su mortalidad incrementa hasta un 75%. Inclusive se llega a comparar a patologías oncológicas, un ejemplo en el caso de mujeres, como tan letal como el cáncer de ovario y en el hombre como el cáncer colorectal. Entonces, por eso la importancia de analizar todo este tipo de estudios. Entonces, todo esto empezamos la historia del estudio SOLVE, donde se hizo la comparación de, en ese entonces, digoxina con diuréticos, si ustedes ven, 1991. Creo que algunos todavía o apenas estaban en primaria o alguna cosa así. Luego salió el estudio CIDIS en el 99, donde se hace si ustedes ven, se va agregando. Teníamos digoxina, diurético y el IECA. Y aquí el comparador era agregar el beta bloqueador. Y sí, se observaba que había una reducción. Luego salió en el 2006 el estudio énfasis, igual, todo lo que estaba de manera previa, pero ahora se agrega el antagonista mineralocorticoide, que igual, si ustedes ven, mientras más se va sumando la terapia, se va reduciendo el riesgo de que el paciente fallezca. Y ya por último el estudio, que esto salió ya más reciente en el 2014, que es todo lo anterior más el arma. Y otra vez se logra una reducción del 20% en conjunto los 4 fármacos, las 4 clases terapéuticas. Pero, siempre hay un pero, el riesgo todavía se mantenía elevado. O sea, es decir, tenemos un riesgo residual de que a pesar de tener las 4 terapias, el paciente todavía tiene ese riesgo. Entonces, salen los SGLT2, como les comentaba, el primer contexto del estudio del PARREC, 2015, reducción de riesgo cardiovascular, mortalidad. Todo el mundo se preguntó por qué, a través de qué vía se usa un fármaco para el control glucémico. ¿Qué tiene que ver el tema de glucemia con el tema de insuficiencia cardíaca? Conocemos perfectamente que lo que hace el beta bloqueador, bloquea el sistema nervioso simpático, tenemos el efecto del ARNI, bloqueo neurohormonal, el IECA-ARA2, prácticamente lo mismo, antagonista mineralocorticoide, sabemos cómo funciona. Entonces, ¿de dónde viene el SGLT2? ¿Por qué el SGLT2 ahora resulta que es un tratamiento para la insuficiencia cardíaca? Si era para control glucémico. Entonces, se generan diferentes posibles hipótesis. La primera, cuando fue muy criticado, cuando salió esto en el 2015, se dijo que, y el mismo investigador dice, no lo sabemos, pensamos que es por el efecto diurético que tiene el SGLT2. Y todo el mundo dijo, no, pues es un diurético muy caro. Tenemos furosemida, tenemos todo lo demás y nunca se ha visto que disminuya la mortalidad. Sí mejora la sintomatología, pero la mortalidad nunca la modificó. Entonces, ¿por qué dicen que es a través de esa vía? Entonces, empiezan todo a investigar y cabe aclarar que todavía no se sabe el proceso por el cual el SGLT2 da este beneficio. Sin embargo, son diferentes teorías y se piensa que es multifactorial, multibeneficio a nivel orgánico. Dentro de uno de ellos es el tema renal. Se dice que al disminuir la presión intragranular mejora la perfusión y con ello hay una disminución de todo esto y que lleva a que tengamos la natriuresis o natriuresis a través de la glucosuria y que también hay una reducción de la progresión del daño renal. Esa es la primera teoría, la cual se corroboró con el estudio de APAS-CKD. El estudio de APAS-CKD precisamente evalúa detener la progresión del daño renal en el paciente con y sin diabetes. ¿Cuál es el impacto que tiene a nivel renal? Bueno, a nivel cardiovascular, pues tenemos una disminución precarga, disminución de la tensión de la pared del ventrículo izquierdo,
y al final la disminución también de la poscarga. Entonces ese es el beneficio. Si ustedes ven, es un efecto hemodinámico el que está generando esto. Pero hay otro efecto a nivel hepático que hace que haya un mayor consumo de beta-hidroxibutyrato, que esto al final pues, es cuerpo cetónico, y que un efecto que tiene a nivel cardiovascular al hacer un cambio de la fuente de energía de glucosa por beta-hidroxibutyrato o cuerpo cetónico es que desde el punto de vista energético mejora la función cardíaca. Entonces, todo esto son posibles teorías que se evalúan en el contexto del SGLT2, ¿no? La mejora de la función renal, el efecto hemodinámico, que tiene un impacto directo a nivel cardiovascular y que a su vez a nivel hepático, por el cambio de la fuente de energía de glucosa a cuerpo cetónico, mejora la fuerza contráctil y por ende pues hay una mejoría de la sintomatología. Entonces vamos a evaluar un par de casos para ver qué opinan. Y entonces habitualmente, si ustedes recuerdan, desde el estudio SOLVE, EMPHASIZE, PARADIGM y todos los demás, fueron efectos sumatorios. Salió el estudio 1, donde venía el digoxina diurético, luego se agrega el beta bloqueador, luego el antagonista y luego el ARNI. Entonces, esa era la secuenciación natural que se había generado y era también lo que las guías nos decían cómo nosotros debíamos de ir iniciando el tratamiento en ese tipo de pacientes. Entonces, como salió primero el IECA-ARA2 más beta bloqueador, es lo que se tenía que iniciar. Posteriormente agregabas el antagonista mineralocorticoide y por último, en este caso, el ARNI. Sin embargo, al momento de hacer toda esta secuenciación o agregar esta serie de tratamiento, implicaba que pasaba mucho tiempo en el proceso de titulación, porque siempre empezamos a una dosis baja y vamos escalando de manera progresiva. Y eso pues hace que prácticamente un gran porcentaje de los pacientes, en diferentes estudios, reporten de que menos del 25% de los pacientes con tratamiento en ese entonces alcanzaban cifras óptimas. Y esto está dado principalmente, si ustedes recuerdan el ARNI, como veremos más adelante, tengo que ver cómo está la presión sistólica, las audiencias del escalamiento, también el beta bloqueador y todo lo demás. Pero al final todo depende cuánto es la presión arterial que tiene el paciente y la frecuencia cardíaca en ese entonces. Entonces, lo que se trata es hacer un mix en este caso, donde se recomienda que tengamos que utilizar los 4 fármacos, porque en conjunto, como veremos, hay una mejora o, vamos a decirlo, mejora de calidad de vida y tienen reducción de la mortalidad de manera conjunta. Este es el primer posicionamiento que hace la Sociedad Mexicana de Cardiología. Cabe aclarar que ellos hacen una separación porque el único estudio que había salido en ese entonces era el estudio de APACHE-F, y entonces ellos dicen que como tiene primera terapia, igual que la Sociedad Europea de Cardiología, tiene el ARNI, ECA o ARA2, beta bloqueador, antagonista mineralocorticoide, y que después de 2 a 4 semanas agregas el ISGLT2. Sin embargo, como les comento, esto fue apenas publicado en el estudio de APACHE-F, que 4 meses después sale la publicación del otro ISGLT2 y con esto prácticamente se cambia. Esto es lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología. Paciente con una fracción de eyección menos del 40%, tiene síntomas, puede iniciar IECA-ARA2, beta bloqueador, antagonista mineralocorticoide y el SGLT2. Y posteriormente, bueno, las siguientes variables que corresponden. Pero los que se deben de iniciar de manera temprana en este tipo de pacientes, pues son lo que les habíamos comentado hace un momento. Entonces, a raíz de esto, la siguiente pregunta es: ¿cuál de los 4 tengo que iniciar primero? Porque pues verdaderamente no puedo iniciar de manera conjunta los 4. Tengo que decir cuál va primero, cuál va después. Y como veremos más adelante también hay una propuesta que hacen 2 líderes importantes en el tema de falla, uno que es el profesor John McMurray y el doctor Milton Packer. Prácticamente son los 2 que más saben en el tema de insuficiencia cardíaca y ellos hacen un posicionamiento. Pero antes de llegar a eso, vamos a tener, por ejemplo, esta paciente. Y aquí, si quieren, como dicen, preguntas o abordar, adelante. Esta es una mujer de 64 años, disnea, edema en miembros pélvicos, tiene una fiebre de 32%,
en este caso la tasa de filtrado es de 52, no tiene tratamiento previo, la presión arterial 110/62 y la frecuencia cardíaca 98. Si yo les preguntara, ¿cuál de ustedes consideren que pudiéramos utilizar de primera instancia? Recordando que los 4 tienen que estar, sí, pero en este, ¿cuál yo le daría aquí? ¿Cuál sería mi primera opción de los 4? ¿Alguien se anima? Tiene que ser el SGLT2. Ok, va. Primero, ¿por qué? ¿Por qué no el ARNI? Si yo le preguntara, ¿por qué no un ARNI? ¿O por qué no un beta bloqueador? Ok, ¿qué más? ¿Cuál sería así el mayor limitante? La presión, exacto. Posiblemente esté un poco congestiva todavía, porque es un cuadro agudo, apenas viene saliendo con fiebre de 32, la tasa de filtrado pues se lleva de 52. Entonces, pues exactamente, o sea, la recomendación aquí, bueno, tenemos buena presión, buena función renal y la frecuencia cardíaca está elevada. Entonces, vamos a decir, agrego el SGLT2, sí es una buena opción. La idea es otra vez, es tener los 4. La única pregunta es quién va primero y quién va después. Y aquí en este caso sí se recomienda la combinación en conjunto, pero esto lógicamente que el paciente no esté congestivo, no tenga otro dato ahí que me esté sugiriendo que al utilizar el beta bloqueador vaya a empeorar esa parte. Entonces, iniciamos el beta bloqueador. El impacto del beta bloqueador a dosis baja habitualmente no es tan alto en el tema de la presión arterial. El SGLT2 en este caso reduce 3-4 milímetros de mercurio de presión sistólica. Entonces puedo utilizarlo sin ningún problema. Pasadas 2 semanas, 1 o 2 semanas, agrego el ARNI, otra vez. Tienen que estar los 4, pero ya cuando el paciente esté más estable, puedo agregar el ARNI. Y por último, agrego el antagonista mineralocorticoide. Cabe aclarar que otra por qué va un poco el SGLT2 antes, es que el beta bloqueador, acuérdense que hay que irlo titulando dependiendo del que queramos utilizar, sea bisoprolol, carvedilol, mitoprolol, ¿va? Igual el ARNI tengo que irlo titulando hasta alcanzar la dosis de 200 miligramos 2 veces al día. Y el mismo caso el antagonista mineralocorticoide. Entonces, ¿cuáles son los pros, los contra en ese que tengo que evaluar en ese paciente? Pues bueno, primero, asegurar otra vez que los 4 estén definitivamente. ¿Por qué uno antes que otro? Lo que ya mencionábamos, el impacto sobre la presión arterial, sobre la frecuencia cardíaca. Tengo que elegir aquel que tenga menos impacto de manera inicial al momento de la presión arterial. ¿Qué más tenemos? Hablando específicamente del SGLT2, pocas contraindicaciones, dosis única, les comentaba, no hay necesidad de titulación, el impacto sobre la presión arterial y frecuencia cardíaca es mínimo, efecto renoprotector, esa es otra cosa. Les recuerdo, hay un estudio que se llama DAPA-CKD específicamente para evaluar este punto y que bueno, al final hay que ver la mejora, ¿no? El síndrome cardiorrenal si nosotros no continuamos manejando a ese paciente, que si hay un deterioro renal, pues entonces me impacta la parte cardiovascular. Pero la idea, finalmente, que quiero dejarles con este caso es que los 4 fármacos deben de estar en el contexto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí un poco, porque otra de las diferencias, recuerden, o sea, al ARNI tengo que empezar con una dosis baja y tengo que incrementar. Beta bloqueador, dosis baja, otra vez. Antagonista mineralocorticoides, dosis baja, y el SGLT2 prácticamente es estándar, no tengo que hacer ningún ajuste. Entonces podemos decir que es el más fácil que pudiéramos iniciar. Este es un algoritmo que también ayuda al momento de seleccionar el ARNI. Como les digo, la asociación, como veremos más adelante, cuando agregas un ARNI en un SGLT2, el mayor beneficio se observa en conjunto de ellos dos, inclusive más allá del beta bloqueador que el antagonista mineralocorticoide. Entonces, esta es una posibilidad. Veamos cuánto tiene el primer caso. Si el paciente tiene entre 100 y 120, vamos a ver, empiezo con la dosis. 2 semanas evalúo cómo se mantiene la presión sistólica. Si veo que está arriba de 110, siguiente dosis, que la siguiente dosis son 100 miligramos 2 veces al día.
Si persiste con una sistólica por arriba de 100, agrego la dosis correspondiente, que son 200 miligramos 2 veces al día. Nos vamos al otro extremo. Si está abajo, después de la primera dosis, entonces pues me quedo ahí, no puedo subirle más, porque pues siendo el paciente va a generar hipotensión y también va a haber una repercusión desde el punto de vista renal por hipoperfusión en este caso. Entonces se vuelve un poco más complejo. Igual si vemos aquí que el paciente, que la verdad son pocos pacientes que veamos después de un evento agudo, una presión por arriba de 120, pero bueno, sea el escenario, evalúo de una vez, me voy a la dosis 2, que son 100 miligramos 2 veces al día, evalúo a las 2 semanas cómo está, se mantiene arriba de 110, pues ya le subo en este caso a los 200 cada 12. En este caso baja la presión, me quedo en la misma dosis, reevalúo otra vez entre la semana 4 y 6, puedo subirle, le subo, y si depende de la presión sistólica, menos de 100, pues ahí me quedo. Entonces, esa es un poco la forma en que pudieran ustedes ir agregando el ARNI en este caso, pero vamos, tiene que estar. Misma situación en el caso del beta bloqueador. Vemos cómo está, pero la única diferencia es que agregamos la variable de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está entre 70 y 100, bueno, entonces mejor la dosis 1, dependiendo el beta bloqueador que queramos utilizar, si ya sea carvedilol, bisoprolol o succinato de metoprolol, ¿sale? Entonces ahí vamos viendo conforme vaya ajustando, y entonces hay un poco la diferencia por qué utilizar el SGLT2 de manera inicial, porque aquí ya estoy viendo una titulación prácticamente 6 semanas. El otro pues no tengo necesidad. Y adicionalmente, uno de los temas que hay que evaluar en este tipo de situaciones es que tengo que hacer el seguimiento de electrolitos porque hay riesgo de hipercalemia. Al utilizar un IECA, un ARNI, un ARA2 con antagonista aminoglucocorticoide, incrementa el riesgo de que el paciente desarrolle hipercalemia. También tengo que evaluar la función renal, ver cómo va respondiendo, es otra cosa. Y bueno, lógicamente pues la presión y la frecuencia cardíaca, ¿va? Entonces, de preferencia, pues bueno, hacia la combinación, como les digo, es los 4. La única diferencia, pues de manera inicial, el SGLT2. Y esto, pues bueno, son los diferentes mecanismos o beneficios, por así decirlo, que tiene el SGLT2 en general. Este es otro paciente, y esta es una mujer que ya tiene insuficiencia cardíaca, el otro era nuevo prácticamente. Esta es una 72 años, misma situación, pero este ya tiene EPOC y FA. La FEBI 32, la tasa de filtrado está más baja, la otra tenía 52. Ella tiene un tratamiento, tiene furo, tiene el Lanapril, carvedilol, la presión y la frecuencia cardíaca. ¿Cuál sería su primera opción? ¿O qué le harían? ¿Qué modificarían? ¿O qué manejarían? Es que puedo sonar reiterativo, ¿no? Pero ya lo último que se... O sea, y que ahora es lo primero que se tiene que estar usando son los inhibidores de la sodio glucosa transportador. Y este es un caso que te lo está calcando. Es casi igual al anterior y no te da miedo la función renal, puesto que aún en función renal los estudios demostraron su gran beneficio. Exacto, vamos. Eso también, eso es válido, sí, pero bueno, más allá de, como decirle, agregar el SGLT2, ¿qué más pudiéramos hacer en ese paciente? ¿Qué más cambios? Digo, sí, definitivamente, como dicen usted, la respuesta inmediata es agregar SGLT2, sí, pero ¿qué más pudiéramos hacer por ese paciente? ¿Doc? Suspender el IECA, dejando los 72 horas mismo para poder iniciar el ARNI. Exacto, esa es otra cosa también. ¿Y qué más pudiéramos hacer? Todavía más con ese paciente. Ándale, exacto, un antagonista aminoglucocorticoide también nos falta. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta? Hay una variable todavía que tenemos ahí, que pudiéramos ajustar un poquito más. El beta bloqueador, exacto. Entonces, más allá un poquito, si el SGLT2 va sin problema. Sin embargo, pues como bien dijo el doctor, puedo cambiar el ARNI, el IECA por el ARNI en este caso. Puedo ajustar más todavía el carvedilol. Me permite todavía una presión de una frecuencia cardíaca de 78 y me falta el antagonista aminoglucocorticoide. Entonces, precisamente, eso es lo que nosotros pudiéramos hacer el cambio
el tema del diurético, falta el ARNI y el SGLT2. Entonces, sí es válido, el SGLT2 es el más fácil de utilizar, es más fácil de agregar, pero todavía hay oportunidad que podemos ajustar lo demás, ¿no? ¿Sabes? Para que no solo tengamos así una visión de que, bueno, ya agrego el SGLT2, sí, es excelente, pero también puedo ajustar más ese tratamiento y mejorarlo más, ¿no? Con todo esto. Entonces, ese es el punto ahí. Precisamente les comentaba que es el estudio de APACHE-F, que se fue publicado en el 2018, precisamente, donde se evalúan un poco más de 4.000 pacientes con y sin diabetes, clase funcional 2 en su mayoría, una fracción de eyección promedio en este caso fue de 31, el BNP y pacientes con y sin diabetes, que esa era la siguiente pregunta. Si ustedes recuerdan, el primer posicionamiento mexicano hace la separación con y sin diabetes. Entonces, precisamente para que el efecto que se observa no necesariamente está relacionado al tema de diabetes. Entonces, cuando se ve esto, y esta es otra de las principales razones, es que el efecto es bastante inmediato. Son 28 días después de haber iniciado el tratamiento, encontramos una reducción del punto primario, que es muerte cardiovascular, hospitalización o que requiere el paciente ir al servicio de urgencia. Entonces son 28 días y esta es la reducción del 26% y con un número necesario a tratar de 21. Cuando lo vemos de manera separada, con diabetes y sin diabetes, prácticamente el efecto es el mismo, no hay casi ninguna diferencia. Por esa razón se sale un poco de decir ya no es un tratamiento para control glucémico, ya no lo estoy pensando en eso, sino también desde la perspectiva del paciente de manejo del fallo cardíaco. Igual lo vemos, el objetivo secundario, un tema que haya agravamiento de la insuficiencia cardíaca con y sin diabetes y muerte cardiovascular, que aquí con la muerte cardiovascular hay una reducción del 18%. Cuando hacemos el análisis de todos los ISGLT2, como veremos más adelante, precisamente aquí vemos cómo hay una diferencia en relación entre un estudio y otro, que es el estudio de EMPERO-REDUCE y el estudio de APACHE-F. La diferencia entre los dos es la mortalidad. En el caso del EMPERO-REDUCE fue del 8% y no fue significativo desde el punto de vista estadístico, a diferencia del APACHE-F, que fue una reducción del 18%. Pero al final lo que se demuestra es que como efecto de clases de únicamente de ellos dos hay una reducción de manera consistente de la mortalidad asociada, y aquí lo vemos. Cuando lo vemos entre los dos, con y sin diabetes, prácticamente en muerte cardiovascular, primera hospitalización, compuesto renal, son muy parecidos, a diferencia ya de la mortalidad cardiovascular como tal, que les comentaba que en el estudio de APACHE-F fue el 18%, con una estadística significativa, y en el caso del EMPERO-REDUCE del 8%, pero no fue significativa, no tuvo un impacto desde el punto de vista significativo estadístico. Entonces, retomando el caso, como bien comentaba el doctor, puedo, esto es lo que tiene, esto es lo que yo puedo hacer de manera inmediata, posteriormente voy haciendo los ajustes, cambiando el IECA por el ARNI, veo cómo está la función renal y añadir en este caso el antagonista mineralocorticoide, y también podemos hacer más ajustes en relación al beta-bloqueador en este caso. Esto es vamos a decirlo, son los posibles escenarios que existen, ¿no?, que podemos encontrar con el paciente. Si el paciente tiene frecuencia baja, tiene múltiples factores, si tiene fibrilación auricular, como en el caso, también el beta-bloqueador nada más solo me sirve para control de frecuencia, puede ser que no funcione. Sin embargo, también puedo agregar a este amiodarona, puede ser una opción, o propafenona, lo que ustedes quieran, pero ver también cómo va en conjunto en ese tipo, porque a veces no solo es falla cardíaca, sino que hay otra comorbilidad asociada que también tengo que considerar en ese punto. También tengo que valorar anticoagular a ese paciente. Entonces, si es una FA no valvular, pues puedo utilizar los nuevos, bueno, ya no son nuevos, sino los antagonistas del factor 10, y perfectamente lo puedo hacer. Y si no, pues bueno, tienes la opción de la warfarina todavía, que es lo que hay hasta el momento. Entonces, el punto es que vamos a decirlo, que el fármaco más afable, más factible de poder iniciar en este tipo de pacientes, pues es el SGLT2, pero sin olvidar que tengo que agregar los demás fármacos al final. Y dicen, ¿por qué insistir? ¿Por qué seguimos insistiendo de que tienen que estar los 4? Y aquí viene un poco la explicación. Cuando ven esta curva, que es en pacientes de 55 años, esta es la terapia convencional. Esta es la supervivencia, vean cómo cae la supervivencia del paciente.
Cuando utilizamos la terapia integral, que son los 4 fármacos, vean cómo es la curva, totalmente distinta. Entonces se logra una diferencia, es decir, le damos de vida al paciente 8 años más si hacemos la combinación de las 4 terapias. Ahora, si el paciente tiene más de 65, prácticamente se mantiene lo mismo, el número de sobrevida y supervivencia cae, y esta es la terapia convencional, y aquí tenemos una diferencia en favor de la terapia integral de 6.3 años. Entonces la idea es que, otra vez, es utilizarlos los 4 en las primeras 4 semanas, y que el objetivo final en todos estos pacientes pues es reducir la mortalidad, reducir el riesgo de hospitalización y aumentar la supervivencia. Y algo que todavía falta aquí es la mejora de los síntomas del paciente. Está bien que se mueran menos, pero también la calidad de vida también tiene que ser buena, ¿no?, en estos pacientes. Este es otro paciente igual, vamos a decirlo, ya tiene falla cardíaca, acaba de salir de un cuadro agudo, vean, todavía está congestivo el paciente, la fiebre está más baja, 25, tiene una insuficiencia mitral moderada adicional, ¿okay? La tasa de filtrado, y prácticamente pues sin ningún tratamiento. La presión pues ahí está, y la frecuencia cardíaca 98. Entonces igual, prácticamente podemos agregar diferentes estudios, pero la única diferencia en el aspecto científico, por así decirlo, los únicos evidencia que hay para después de un evento agudo ha sido el estudio con Arnie, con el Pioneer, que a pesar de que no salió tan significativo, sí hay tiene la indicación después de un evento agudo y se puede utilizar. Hablando de los ISGLT2, el único que tiene es el estudio SOIS, pero ese estudio pues no hay sotaglifosina aquí en México, no se comercializa, pero bueno, es un estudio que se hizo. ¿Y qué diferencia tiene un efecto sobre SGLT1 y SGLT2? No como en el caso de los DAPA, en este caso EMPA, y que bueno, los estudios que se están corriendo es con las dosales. Ahora a ver cómo va a funcionar. Entonces, estos son los estudios que se tienen con fracción de eyección reducida. Prácticamente los ISGLT2 están después que el paciente sale del evento agudo, prácticamente pensando yo que ya lo voy a dar de alta. Inclusive se puede utilizar, y esto va a estar, vamos a decirlo, en dependencia de qué tan estable esté el paciente después del evento agudo. A veces lo estamos utilizando en la terapia intensiva. Si ya sé que el paciente esté estable y lo voy a dar de alta piso, lo puedo iniciar desde la terapia intensiva. O si lo tengo en piso y ya sé que lo voy a dar de alta, lo estoy programando a darlo de alta, ya lo puedo iniciar desde ahí. Porque, como vieron, al día 28 ya hay una reducción. Entonces, sin embargo, para contestar la pregunta de qué tan pronto puedo utilizar el SGLT2 en el contexto de falla agudo, pues bueno, todavía esa pregunta está por contestarse, se están corriendo estudios, y que muy probablemente el año que viene ya tendremos fácil 2 estudios adicionales al estudio SOLOIS, que es en este caso DICTATE y el DAPA-ACT, precisamente para ver si verdaderamente el SGLT2 también funciona después de un evento agudo. ¿Va? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, prácticamente lo que recomienda es 1C, y al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, bajar la dosis diurético, ver viendo cómo va evolucionando el paciente, que ya no esté congestivo, en este caso, otra vez utilizar los 4, de preferencia otra vez los 4, voy titulando y va viendo cómo va respondiendo el paciente, y tengo que ir monitorizando el tema electrolítico y también cómo está hemodinámicamente el paciente. Entonces, todo esto sí es cierto, hay una presión por la cual yo tengo que iniciarlo los 4 en 4 semanas, sin duda alguna, pero también tengo que ir evaluando las demás variables como el estado hemodinámico y el estado congestivo. Entonces, una vez que ya logré de salir de ese cuadro agudo congestivo, entonces ya puedo iniciar el SGLT2 con el beta-bloqueador, el antagonista glucocorticoide, y si ya lo tenemos prácticamente con una normovolemia, agregar el ARNI y ya posteriormente el beta-bloqueador. Esta es la recomendación que hace la Sociedad Europea de Cardiología en el nivel de indicaciones. Prácticamente, los ISGLT2 tienen una indicación 1A, son los 2 estudios, DAPA-HF,
y el otro es Emperividus, en el cual se confirma que son fármacos que disminuyen la mortalidad. También lo pueden identificar como fármacos, vamos a decirlo, hay unos que mejoran la sintomatología, como son todos los diuréticos, y hay otros que mejoran la sobrevida, y prácticamente son estos los únicos en fracción de inyección reducida los que mejoran la sobrevida de los pacientes a través de la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, por ende, todos ellos están en este punto. La única razón por qué sacubitril/valsartán quedó con 1B fue que se quedó corto con el estudio Paragon cuando se presentó en el 2018, si no mal recuerdo, pero ese era en fracción de inyección preservada. ¿Sale? Entonces, para más o menos ir concluyendo, al final de cabo lo que se trata es que yo tengo que elegir el fármaco que tenga menos impacto, evaluar el paciente, ver qué es lo que trae, puedo ajustarlo, lo ajusto, tengo que hacer los cambios pertinentes, los realizo, pensando en que el paciente se va a traer un YECA, definitivamente hay que agregar un ARNI, si tiene beta bloqueador y puedo ajustarlo aún más para que la frecuencia cardíaca esté por abajo de 70, hay que ajustarlo también. Me falta el antagonista mineralocorticoide, hay que agregarlo en este caso, y bueno, y el SGLT2 se puede agregar perfectamente. Entonces, la moraleja, por así decirlo, son los 4 fármacos que tienen que agregarse en el paciente, y eso se tiene que hacer en un lapso de 4 semanas. Habitualmente, cuando vemos todo este proceso de titulación, a veces se tardaban hasta más de 6 meses lograr la titulación completa con todos estos fármacos. Y se miraba de que a pesar de ello había mayor hospitalización y que nunca se lograba llegar a una titulación completa, precisamente porque otra vez el paciente iba a parar a urgencias y por ende pues se hospitalizaba. Entonces lo que se hace el esfuerzo es que los 4, en este caso en 4 semanas, por eso son conocidos como los 4 fantásticos, que vienen a hacer el cambio en el tema de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida. Cabe aclarar que también estos SGLT2 hay 2 estudios, uno que salió ahorita el 28 de agosto, que es el estudio de LIBRE con el estudio DAPA, donde se ve que hay una reducción también en preservada para temas de corte en fracción de inyección. Los estudios ocupan como 40, menos de 40 es reducida, mayor arriba de 40 es preservada. Y eso salió publicado el 28 de agosto, precisamente, donde se vio que el estudio de LIBRE sale positivo también en reducción de la mortalidad cardiovascular, el tema de hospitalización en pacientes con fracción de eyección preservada, y que probablemente esto va a generar que haya un cambio en las guías del paciente con manejo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y no sé si tengamos alguna duda, pregunta. Pues más que pregunta es el enfatizar, ¿no?, que la dapaglifosina, que es un SGLT2 y cualquiera de los de este tipo, pues nosotros como internistas estamos habituados a usarlo como en el paciente con diabetes, ¿no? Sí. El vislumbrarlo en un paciente no diabético todavía no es como del uso común para nosotros, ¿no? Y bueno, los que tenemos la oportunidad institucionalmente de contar con ellos, pues hacer uso de ellos. O sea, ya vemos que sí se pueden utilizar, y afortunadamente son muy nobles en relación a pues el manejo de la glucosa, ¿no? Claro. Entonces, tanto riesgo no existe de hipoglicemias, hay muchas ventajas contra desventajas. Eso sería mi comentario, más que pregunta, el señalar eso, ¿no?, que se puede usar en pacientes no diabéticos. Sí. Ahora, digo, también la otra tema es que la pregunta es ¿por qué no lo utilizas? Creo que también, digo, vamos a decirlo así, DAPA tiene 3 indicaciones, el único SGLT2 que tiene 3 indicaciones para el tema de insuficiencia cardíaca con y sin diabetes, manejo de enfermedad crónica con y sin diabetes, y bueno, y la que ya se conocía, que es para el glucémico finalmente. Pero vamos, ahora la versatilidad que se tiene con el SGLT2 es que a veces se la aprendes a través de cuál es el mecanismo. La verdad, no hay, todas son teorías precisamente, o sea, desde el punto de vista del cambio de energía, el nivel metabólico, el
inicio renal, el cambio de cuerpos cetónicos también, o sea, todo eso hace como que conocemos cómo el antagonista y todos sabemos perfectamente el mecanismo de acción que da ese beneficio. Sin embargo, el SGLT2 no es único, porque inclusive han salido varias teorías también que tienen efectos sobre adipositos. Entonces, en conjunto, probablemente todo eso tenga ese beneficio. Y otro lado interesante es que, por ejemplo, en preservada, ARNI, beta bloqueador, ARA12 todos, nunca, los estudios cuando pasaron a la preservada no dieron positivo, todos se quedaron como que Paragon llegó pero no fue significativo, por eso no tiene indicación de preservada. Entonces se piensa que más que todo la preservada es como comorbilidades, es más porque el paciente diabético, obesidad, falla renal, inclusive en PEF es más frecuente en mujeres, no se sabe por qué, y que también la obesidad también juega un papel importante en fracción de eyección preservada. Entonces probablemente a través de todo eso, con la reducción de peso que también tiene, hay ese beneficio con el SGLT2. Entonces el SGLT2 prácticamente tiene evidencia, se dice across de toda la fracción de eyección. Inclusive hay médicos que dicen que ya no es, bueno, de manera inicial hacer un eco para iniciar un SGLT2 en insuficiencia cardíaca ya no es tan. Antes tenemos el eco y dependiendo cómo salga el eco, pues ya le das el SGLT2. Pero ahora con la evidencia que hay, probablemente él puede iniciárselo y luego pedir el eco, no esperar hasta el resultado del eco. De que se tiene que hacer el eco, se tiene que hacer para identificar probablemente el origen de la insuficiencia cardíaca, porque también hay, por ejemplo, procesos infiltrativos, si es una cardiopatía hipertrófica o un tema valvular que esté generando eso. Entonces, es por esa razón, como quien dice, para ponerle el apellido al tema de insuficiencia cardíaca. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Cómo pasó esto? Doctor. Oiga, ¿y las contraindicaciones existen? ¿Cuáles son los puntos donde el paciente que no es candidato o está contraindicado a la terapia integral? Bueno, hablando de conjunto, los cuatro, el tema más importante a considerar es presión arterial y la frecuencia cardíaca y la función renal. Sería así lo más. Ahora, ¿qué tengo que cuidar? El tema de hipercalemia. La combinación IECA-ARA2, ARNI antagonista, el riesgo es hipercalemia. Pero ya viene un fármaco precisamente para el manejo de hipercalemia en ese contexto. Esas serían, por así decirlo, las tres variables que tendría que considerar. Primero, evaluar función renal, hablando de conjunto todo, ver el tema de electrolitos, principalmente hipercalemia, presión arterial y la frecuencia cardíaca. Serían las cuatro cosas que pudiera estar vigilando así en ese contexto. Pues muchas gracias por el espacio, doctora. Muchas gracias al doctor. Entonces, si no hay ningún otro comentario, nuevamente agradecerle que esté con nosotros, que nos haya compartido esto en una forma tan resumida y tan didáctica. Muchas gracias. Disfruten su cena que AstraZeneca amablemente nos regala. Y les pediría que al final no se retiren para poder tomarnos una foto grupal. Nos gustaría tener este recuerdo de esta noche. Provecho. Gracias.